A conversar ahora, vamos a volver al tema internacional, al tema de los mercados, y vamos a conversar con Fabio Kerplak, que hace mucho que no lo veo, CEO de Mirabaud, que es un banco suizo de inversiones que tiene su sede en Uruguay. Hola Fabio, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Julieta Tarrés te saluda. Hola Julieta, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos en línea, sos muy amable. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo los mercados en este contexto de recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. Bueno, volvieron a tomar una dinámica que veníamos viendo. Hay detrás de escena de este conflicto que volvió a recrudecer, hay toda una iniciativa para rehacer los métodos de transporte del petróleo en Medio Oriente. Sí. Por supuesto que todo esto va a tardar tiempo porque estamos hablando de todo lo que son caños y transporte de petróleo a través de tierra en lugar de puerto, Claro, pero ya infraestructura, claro. se está formando una nueva arquitectura para sacar el petróleo del Medio Oriente. Veremos qué es lo que sucede. Lo que sí, no vamos a volver al método que existió de los últimos 100 años para sacar el petróleo de esa zona. Bien, y cuando vemos el precio del petróleo hoy, esta especulación hacia el alza que habíamos dejado de verla antes de que empezara la Copa del Mundo, ¿tiene que ver con este combate constante, este fuego cruzado entre Irán, perdón, sí, digo bien, entre Irán y Estados Unidos? ¿O vos creés que tiene que ver con la incertidumbre que eso genera? Bueno, hay una dimensión adicional que se está cristalizando más ahora que antes en la parte del conflicto que tiene que ver con la regionalización bélica. O Claro, sea, es como si fuera una pequeña guerra mundial en una región del mundo. claro. Esto que Irán traiga a la mesa o bombardee a sus vecinos fuerza algún tipo de reacción que todavía no vimos Sí. fuertemente, pero que es posible. Esa incertidumbre es lo que está reflejado en el precio del petróleo que estamos viendo ahora. Claro, te entiendo. El precio está capturando ese conflicto. Y por otro Correcto. lado, estamos nosotros, justamente vos en Uruguay, nosotros acá en Argentina, en una región donde estamos por ahora libre de conflicto. Entonces, ¿qué oportunidades nos deja, comercialmente hablando, pero también estratégicamente hablando, esta situación de distancia entre lo que pasa en un lugar del mundo muy complicado y Latinoamérica? Bueno, la oportunidad es enorme. Argentina tiene la posibilidad de posicionarse como un proveedor de gas y de petróleo desde una zona libre de conflicto. No hay ningún tipo de problema bélico, ni hay que proteger ningún puerto, ni ningún otro tipo de infraestructura para poder sacar la energía y distribuirla al mundo. Y eso lo pone en un lugar muy especial. Claro. Uno podría decir que Venezuela normalmente tendría ese lugar, pero Venezuela todavía tiene que pasar por un proceso de reconstrucción de su industria y su infraestructura que están gravemente afectados por todos los conflictos políticos y económicos que viene pasando ese país durante tantos años. Argentina está en una posición única. El reto para la Argentina en esta reubicación de su papel estratégico tiene que ver con la falta de infraestructura de otro tipo. Es cómo sacar, si los barcos pueden entrar a los puertos, si los puertos tienen suficiente espacio, eh, si las rutas están preparadas, si el tendido eléctrico llega a donde tiene que ir. Otro tipo de problema más fácil de resolver que otros, pero que no permite realizar el máximo posible de una situación muy favorable para la Argentina. Bien, ¿cómo ves vos desde Uruguay el resto de los mercados, teniendo en cuenta que por ahí no solamente el petróleo es el que sube, sino también hubo recomposición en el precio del oro, tuvo un pico durante el año y después bajó, y también están subiendo los precios de los commodities agrícolas? El maíz y la soja tuvieron su oportunidad, no sé cómo sigue el resto. El mundo está dividiéndose como en dos partes desde otro punto de vista. Están aquellas economías y aquellos sistemas políticos que están adoptando la nueva tecnología e invirtiendo fuertemente en eso. Sí, Estos países tienen que ver con básicamente China y Estados Unidos y países que están alrededor de esta cuestión, que son otros países asiáticos, ¿no? sí, Camboya, Indonesia, Taiwán, etcétera. Esos países están liderando,
el crecimiento económico de forma marcada frente a otros países. Europa, puntualmente, es un sector hiper importante en la economía global que está retrasado para ese tipo. Entonces, el crecimiento económico que tiene que ver con todo lo que está alrededor de la inteligencia artificial y los semiconductores y demás, que quieren decir la maquinaria, la materia prima y la mano de obra que se requiere para que efectivamente se lleve adelante eso, están tomando un liderazgo en aquellas economías que lo están explotando. Sí, Argentina está parado en un lugar intermedio. No es un país 100% agrícola, ganadero. Ahora entró en juego el tema de la producción de y energía, extracción de claro. energía y de minerales, con lo cual indirectamente entra en esos países aledaños a los centrales. O sea, uno podría decir que Argentina, mediante el petróleo, el gas y los minerales, está en una posición muy favorable frente a todo el boom de la IA y todo lo que eso significa, sin necesariamente estar desarrollando data centers y demás. Entonces, la oportunidad es enorme. El tema climático parece favorecer todo lo que tiene que ver con agricultura, lo Sí. cual también es excelente. Entonces, las condiciones están dadas para la Argentina, tanto macroeconómicamente como geopolíticamente, para que tenga un excelente futuro inmediato, próximos 12 a 48 meses. Bien, bien. Lo último que te quiero preguntar es cómo estás analizando la acción del nuevo chairman de la Fed, Kevin Warsh, teniendo en cuenta que en su última locución él lo que dijo fue que por ahora iba a mantener las tasas intactas, estamos hablando de las tasas de interés de referencia globales, porque justamente había habido un pico de inflación que había disparado la meta o el objetivo para ellos, pero que después se moderó teniendo en cuenta que había bajado mucho el precio de los combustibles o del petróleo en sí. Entonces, ¿cómo ves vos esta situación y cómo lo ve el mundo? Hoy creo que hay resultados también del Banco Central de Europa respecto de las tasas. Sí, la Fed en este momento bajo Walsh tiene eh, un, una, un trabajo muy, muy importante, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit enorme que lo Sí, tiene que financiar, por ahora lo puede financiar. El tamaño del déficit es gigantesco y eventualmente no es que, como dicen algunos agentes del mercado de valores, que puede llegar a haber un default. Lo que sí creo es que eso se puede resolver vía, o se puede expresar vía una más alta inflación en Estados Unidos. Entonces, en preparación para un eventual escenario de esos, es que Kevin Walsh está manejando las expectativas del mercado. claro, Hay una reunión de la Fed ahora, creo que el 29 de julio. sí. No se espera ningún tipo de anuncio con respecto a las tasas. Sin embargo, sí es posible que en las notas de esa reunión surja la posibilidad de un aumento de tasas hacia fin de año, uno por ahora. Esto es súper importante para la Argentina porque obviamente cualquier encarecimiento de la financiación Sí, afecta los activos argentinos, en general mercados emergentes, pero Argentina específicamente. sí. No parece ser un movimiento violento ni una tendencia sostenida, o sea, nadie está esperando que las tasas suban dos, tres, cuatro o cinco veces. Puede ser que sea una inicialmente, lo cual le permitiría a Argentina ajustarse, pero hay que estar muy atento a todo lo que anuncia la Fed y qué es lo que pasa con el tema de la inflación en Estados Unidos. Claro, pero Walsh, viste que en la última declaración dijo que la inflación que estábamos viendo ahora era un tema pasajero, al menos así lo titularon los diarios en Estados Unidos. Quiere decir que él entonces, al no ver que su objetivo se desvirtúe, va a subir la tasa una sola vez o la va a subir en función de lo que pase con la inflación. ¿Qué entendiste vos de No, eso? no, 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 no. Yo entiendo que la subiría en caso que él vea que el tema inflacionario Claro, deja de ser pasajero y pasa a una cuestión más estructural. De la misma manera que dijo eso, también dijo que la tasa inflacionaria es intolerable. O sea, hay como un doble, correcto. como un doble mensaje en todo eso. Claro, Eh, tiene dos caras el mensaje, tal cual. tiene dos caras y la verdad que el aumento de la inflación en Estados Unidos como resultado o durante la pandemia pusieron un piso de precios en Estados Unidos muy alto para lo que es Estados Unidos, lo cual dificulta el acceso de una parte creciente de la población a diferentes servicios. Algo que en Argentina nosotros entendemos perfectamente bien y sabemos cómo funciona y podemos navegarlo. Sí, En países más estructurados como Estados Unidos esto no es tan evidente. La gente no tiene tantas herramientas para amoldarse o ajustarse. Entonces
Entonces, esto va a ser un tema súper importante. Lo que hay que separar en este punto es el incremento de precios que pueda surgir por la presión de precio de los combustibles que pasan al resto de la economía de forma temporaria o algo más, eh, más permanente. Claro. Creo yo que esto, por lo que vimos con la evolución e involución del precio del petróleo, creo que es algo temporario, pero hay que prestarle muchísima atención. Fabio, muchas gracias como siempre. Un placer, Te, ma- muchas gracias a te ustedes. mando un abrazo. Otro, Chau. Ahí lo escucharon. Fabio Kreplak es CEO de Mirabaud Uruguay. Mirabaud es un banco suizo de inversión que tiene silla, en este caso en Uruguay, no en Argentina, por eso Fabio vive en Uruguay. Son las 9:35 y en un minuto vamos a actualizar cómo están las arterias que nos dan acceso a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo al AMBA, porque